Muy buenas, compañero. Antes de nada, queremos comentarte una buena noticia y es que hemos confirmado que vamos a hacer el workshop de Preparación Física en Baloncesto, que será en Valladolid. Es la única formación que hacemos cada año presencial. Aún no queremos anunciar 100% la fecha porque tenemos unos detalles por confirmar, pero sí que se ha confirmado que se va a llevar a cabo. Entonces, si crees que te puede encajar, ¿vale? O si tienes cualquier duda, nos puedes preguntar por Instagram y enseguida te enviamos un dossier con la información, ¿vale? Entonces, ya una vez dicho esto, con el podcast de hoy y vamos a hablar de lo que es un deportista a nivel interno. No solamente de carga interna, sino de qué tipo de cambios, qué tipo de fenómenos se suelen producir en ese tipo en el organismo, vaya. Entonces no vamos a intentar hablar solamente de frecuencia cardíaca, aunque lo citaremos un poquito, sino de algunas variables que se suelen mencionar menos, ¿vale? Por ejemplo, tanto hormonas como a nivel, por ejemplo, de lactato, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a comentar a nivel de frecuencia cardíaca para hacernos idea de qué tipo de esfuerzo es el baloncesto. Cuando analizamos el tiempo real, es decir, no el tiempo de banquillo, no el tiempo del descanso, sino realmente estar en la pista jugando, los jugadores suelen mantener una frecuencia cardíaca media de entre 161 y 186 latidos por minuto, ¿vale? Lo que representa a nivel relativo entre el 80 y el 95% de la máxima. Hay diferentes autores, tanto Milanovic como Stojanovic, que dan estas referencias. Puede variar un poquito en función del autor, pero suele estar bastante en esa línea, ¿vale? Se estima que aproximadamente el 75% del juego real, del tiempo de juego real, transcurre por encima del 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, en general es un deporte de alta intensidad, que el jugador, aunque intercale esfuerzos a alta y a media y baja intensidad a nivel de carga externa, a nivel de desplazamiento, de salto, etcétera, claro, cuando tú haces un trabajo de muy alta intensidad, aunque luego pares 10-15 segundos, si estés parado a nivel de carga externa, parezca cero carga o muy poca carga, tu carga interna, es decir, cómo tu organismo está recuperándose del anterior esfuerzo, sigue siendo alta intensidad. Es decir, que es muy probable que haya acciones que sean de baja intensidad a nivel de carga externa, que esté caminando, que esté trotando, pero por el esfuerzo previamente realizado siga estando con su frecuencia cardíaca muy elevada. Y hay picos de esfuerzos en los que puede haber 96-98% de la frecuencia cardíaca máxima. Por supuesto, a nivel neuromuscular es otro mundo, es decir, hay un montón de acciones que a nivel de cambio de dirección, a nivel de salto, a nivel de desaceleración, son muy altas a nivel de esa tensión mecánica, de ese estrés para las articulaciones, para el sistema músculo-tendinoso, pero en este caso hablaremos más de esa parte metabólica. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los pibos? Es interesante, la paradoja a priori es que aunque suelen recorrer menos distancia total, normalmente los estudios suelen mostrar menos distancia por minuto, sí que hay estudios, por ejemplo, Puente y colaboradores, Stojanovic, que asocian o que encuentran frecuencia cardíaca más alta en esa posición. Y suele ser, lo que comentamos en el podcast la semana anterior, atribuible a esa carga invisible, entre comillas, que hacen los pivots, los bloqueos, luchas por la posición, box out, duck in, todo ese tipo de esfuerzos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de toda la metabolómica, es decir, todo lo que tiene que ver en relación con los metabolitos que se pueden producir en el partido. Ese perfil metabólico varía en función del rol táctico en pista, por ejemplo, de la posición. Vamos a ver, por ejemplo, los exteriores, esos juegos de backcourt, que suelen mostrar mayor dependencia del metabolismo aeróbico, tanto reflejado por mayores valores de consumo de oxígeno, como citando a Colamipur y colaboradores en 2021, eso tenemos que decir que hay cierta controversia, pero estos autores dan estos datos que son interesantes, y es que se refleja que los exteriores tienen mayor dependencia del metabolismo aeróbico por presentar mayores niveles de piruvato canalizado hacia el ciclo de Krebs, que sabemos que es un ciclo relacionado con el perfil, con el metabolismo oxidativo, y concentraciones más altas de citrato y ácido sucínico. De nuevo, eso da a entender, indica que es muy relevante el metabolismo oxidativo, el metabolismo. Respecto a los interiores, jugadores de frontcourt exhiben una mayor dependencia del metabolismo, anaeróbico, con niveles superiores de ácido láctico, alanina, 3-metilhistidina. Y este último está vinculado a un mayor daño muscular por contactos físicos. De nuevo, tenemos que decir que estos son los datos de Coramicur y que no todos los autores han encontrado esas diferencias. Por ejemplo, Scala y colaboradores en 2012 no lo encuentran y tenemos que decir que, por tanto, hay controversia, que a lo mejor otros autores podéis leer que no hayan esa diferencia entre posiciones, ¿vale? Vamos ahora a hablar un poquito del lactato. Como decíamos, siempre el deporte, lo hemos dicho en diferentes podcasts, y cualquier ejercicio físico, cualquier actividad física, siempre depende de los tres sistemas energéticos, tanto anaeróbico láctico y aeróbico. Tenemos también que decir que cada vez
se habla menos de anaeróbico porque a priori no es totalmente correcto, porque siempre hay cierta parte de oxígeno. Entonces suele ser, por ejemplo, mejor llamado glucolítico, pero básicamente para entendernos, pero que sepáis que a nivel teórico podría estar mal llamado. Entonces, en función de la posición de juego del momento del partido y de realmente qué demandas debamos suplir, debamos hacer frente, va a cambiar la proporción de cada uno de los sistemas energéticos. Sea más protagonista uno u otro, pero siempre están los tres activados, ¿vale? De hecho, hay gráficos muy interesantes que muestran que en una carrera de 100 metros, que es prácticamente lo más corto que se puede ver a nivel de competición, esos 10, 11, 12 segundos, vemos que el metabolismo aeróbico ya tiene un rol importante, por supuesto menor que al láctico y que el láctico, pero ya tiene un rol relevante. Imaginaos, lo tiene en un único esfuerzo de 100 metros, imaginaos que lo tendrá en otro tipo de esfuerzos. De hecho, de nuevo, otras investigaciones muestran que cuando se hace breve, el rol del metabolismo oxidativo, aunque tiene algo de papel, es poco relevante. Conforme se van repitiendo en el tiempo esos sprints, al cabo de 10 sprints es del 40% el aporte del sistema energético. Por lo tanto, en un deporte como el baloncesto, en el que continuamente hacemos acciones con recuperación incompleta y además variable, a veces más recuperación, a veces menos, va a tener obviamente un rol importante también el sistema oxidativo, ¿vale? Vamos a hablar de concentración lactato en el partido. Durante la competición se suelen registrar concentraciones medias de entre 6,8 más o menos 2,8 milimoles, ¿vale? En jugadores profesionales. ¿Qué ocurre? Que depende mucho del momento en el que se mida. Si, por ejemplo, el estudio lo mide al inicio, descanso y al final, va a depender mucho de cómo ha sido la dinámica de esfuerzos previo a ese momento. También, como ya sabemos, hace años se pensaba que el lactato era el responsable de la fatiga. Ahora sabemos que no es tanto un subproducto, que no es tanto un producto de desecho, mejor dicho, sino que es un subproducto que se puede de nuevo reutilizar para seguir produciendo energía. Entonces, realmente tiene más que ver la fatiga con la acumulación de iones hidrógeno que no tanto al lactato, sino a esos iones hidrógeno que decíamos y a reducir el pH que hace que cada vez sean unas condiciones más difíciles para seguir produciendo energía y asumiendo esas tareas que el deporte impone, ¿vale? Y después vamos a hablar un poquito de las hormonas, algo muy interesante, yo creo que está poco estudiado, y en este caso podemos citar a Olhausen y Kinderman en el 2002, que son unos autores que publican constantemente sobre esta temática. En este caso, monitorización de testosterona y cortisol, ¿vale? Básicamente el objetivo es analizar el equilibrio entre anabolismo y catabolismo. Entonces, un ratio muy importante es ese ratio de testosterona-cortisol, como hemos indicado. Es clave para ver la fatiga acumulada y ver si estamos en un entorno más anabólico o más catabólico. Cuando se produce un descenso sostenido del 25-30% respecto al valor basal, suele sugerir un inicio de sobreentrenamiento o fatiga crónica. ¿Qué ocurre en este tipo de situaciones? Que aumenta el cortisol y además es interesante que aumenta más tras la derrota. Al final, en la fisiología y la psicología está totalmente unida y la testosterona aumenta tras victoria, el cortisol disminuye tras derrota. De hecho, hay investigaciones también interesantes, estas por ejemplo de Jiménez, pero hay otras que indican que cuando se pierde un partido suele estar reducida testosterona hasta el siguiente partido, sobre todo si se gana. Es decir, que al final muchas veces cuando se entra esa dinámica de perder, también afecta no solo a nivel psicológico, sino a nivel fisiológico, porque no decimos que todo está muy unido, ¿vale? ¿Qué ocurre con los descensos de cortisol? Como decíamos, no solamente aumenta por estos puntos especiales, es decir, haber perdido, por ejemplo, un partido, sino que durante la temporada se van produciendo, en general, aumentos progresivos conforme el estrés de esa temporada, la competición de los viajes se produce, aumenta, y también la testosterona. Hay diferentes autores, en este caso Martínez, luego también está la tesis de Xavier Schelling, pero en líneas generales suele estar elevada al inicio y conforme va avanzando la competición, sobre todo hacia el final, con más estrés, más tensión, más carga tanto de partidos como de viajes, como a nivel de carga acumulada, quiero decir, no es que haya más doble jornada, sino que se va sumando todo, suele producirse descenso. Es decir, ese ratio de cortisol suele descender conforme avanza el ciclo competitivo. De nuevo, estará muy influenciado por qué ocurra. Si justo tu equipo está haciendo lo increíble, mejor temporada de su historia, continuamente se gana, es probable que la testosterona incluso siga subiendo, cortisol reducido, todo el mundo está disfrutando. Si por lo que sea arrancas con 0 de 8, seguramente al principio ya te has el cortisol elevado, testosterona más baja, es decir, todo está muy influenciado por resultados, factores psicológicos como decíamos, pero en líneas generales suele producirse un descenso progresivo de testosterona conforme avanza la temporada, sobre todo hacia el final,
y el cortisol suele aumentar conforme más tensión, más estrés, más carga de partidos, más viajes, menor descanso suele producirse. Si vemos que en un contexto se produce un descenso acusado de ese ratio testosterona-cortisol, puede ser que la carga de entrenamiento o esa relación trabajo-descanso no sea óptima. Con esta información acabamos este podcast y lo que queremos es intentar poco a poco conocer más sobre el baloncesto a nivel no solamente de lo que vemos en el partido, sino conocer un poquito más qué hay detrás. Es decir, por qué a lo mejor cuando esta semana no hemos entrenado tan duro, pero justo hemos perdido, los jugadores me rinden menos objetivamente. Puede ser que quizás se esfuerce menos porque les da la gana, quizás se esfuerza menos porque no está psicológicamente como para esforzarse al nivel que les pedimos, o a lo mejor es que aunque quieran esforzarse y den su máximo, hormonalmente no están como para poder rendir así. Realmente creo que cuanto más conozcamos el baloncesto en esta línea, no solamente en lo más básico, sino profundizando a nivel de carga interna, carga externa, hormonas, metabolitos, más vamos a poder comprender cómo están reaccionando esos jugadores a nuestras demandas y más vamos a poder entender cómo el jugador va a asumir pues las tareas de entrenamiento que estamos proponiéndole. Es decir, cuando a lo mejor no nos encaja o el entrenador dice, si estamos descansando, ¿por qué están cansados? ¿Qué ocurre? Pues a lo mejor es que llevamos 3 partidos perdidos, llevamos 3 semanas descansando regular porque hemos jugado fuera, hemos viajado en autobús, etcétera, y aunque la carga de entrenamiento no sea tan alta, el global de la carga sí que está siendo elevada para esos organismos que al final son personas. Así que nada, compañero, la semana que viene nos escuchamos de nuevo en un podcast que creo de verdad que te va a gustar mucho.